González Madera, soy nutricionista del Hospital Bertilo de Falda, trabajo ahí ya hace 7 años. Estuve rotando mucho tiempo en el área de las clínicas, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, ahora de consulta externa, en colaboración o en itinerancia en el centro especializado de rehabilitación integral. Entre las preguntas que tenemos para hacerle, entre ellas se encuentran cuáles son los tipos de dietas terapéuticas que actualmente se utilizan en la institución de trabajo. Bueno, a nivel hospitalario hay diferentes tipos de dietas. Tenemos las dietas basales, las terapéuticas y las especiales, ¿verdad? Dentro de las dietas terapéuticas son aquellas dietas que son modificadas dependiendo del requerimiento del paciente y su patología. Porque el objetivo de los planes nutricionales o de las dietas a nivel intrahospitalario es que las dietas o la alimentación sea parte de un tratamiento o que sea parte de la cura del paciente, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las dietas terapéuticas tenemos las hipohidrocarbonadas con sus variaciones. ¿Cuáles son las dietas de hipohidrocarbonadas? Aquellas dietas que tienen menor cantidad de hidratos de carbono que preferiblemente se los da a los pacientes diabéticos. ¿Por qué no se llama dieta para diabéticos? Porque también se podría llamarla así, en otras instituciones las llaman así. Porque esta dieta hipohidrocarbonada también nos sirve no solo para diabéticos, sino, por ejemplo, pacientes con pancreatitis o que tienen una hipertrigliceridemia pura, entonces tienes que disminuir el tipo de hidrato de carbono simple y dar un poco más complejos y sobre todo las raciones. Entonces, por eso en nuestro hospital la llamamos como una dieta hipohidrocarbonada. Como su nombre lo dice, bajo en hidratos de carbono. A esta hay variaciones como hipohidrocarbonada hiperproteica, o sea que añadimos más proteínas. ¿Para quién nos sirve? Aquellos pacientes que son diabéticos, insuficientes renal dializados, ejemplo, o aquellos pacientes que son diabéticos y que tienen niveles de proteínas bajos. Entonces tienes que dar mayor cantidad de proteínas. Tienes la hipohidrocarbonada hipoproteica, aquellos pacientes que pueden ser aquel diabético insuficiente renal no dializado, que tienes que disminuir la cantidad de proteínas y la calidad de proteínas que le das a estos pacientes. Nunca disminuimos la calidad, sino que variamos la calidad. Por ejemplo, no le das carne de res, le das pollo, pescado y granos o proteínas vegetales. Como dieta terapéutica también tenemos la hipoproteica y hipoproteicas estrictas. Tenemos la hipoproteica que disminuye la cantidad del tamaño de la proteína y la hipoproteica estricta que reemplazas la proteína, de proteína animal a proteína vegetal. Todo depende del requerimiento del paciente, porque puede ser que tienes 3 pacientes diabéticos de insuficientes renales, pero los 3 tienen condiciones diferentes. Revisas los laboratorios, revisas al paciente, el seguimiento, la evolución, entonces va ajustándose las dietas a sus necesidades. Esa es la diferencia también del hecho de que trabaje un nutricionista por cada área, por cada sala, porque estás pendiente de cada paciente. No es lo mismo de que tú respondes interconsultas y ya a que tú pases visita diariamente a todos los pacientes, que estás pendiente de que le hicieron un laboratorio, revisas tu examen de laboratorio o pasas visita al paciente y él te ve cicatrización, sobre todo los diabéticos y los pies diabéticos que te encuentras mucho, o en el área de la cirugía, si fue una cirugía grande, cómo fue, o si no es precisamente un diabético, sino que es un paciente complicado con una cirugía abdominal muy grande y que ya empieza a dar vía oral y necesitas asegurarte proteína. Entonces, todo ese seguimiento lo haces ya con el paciente ahí y vas ajustando la dieta dependiendo cómo va a necesitar. Eso con respecto a las dietas terapéuticas. ¿Sí? Tenemos la hipohidrocarbonadas, hipoproteica, hiperproteica, las dietas hiperproteicas, las hipercalóricas, hiperproteicas, las hipercalóricas solas. O sea, depende, hay un montón, pero depende, le vas ajustando. Y de ahí a eso le suman las observaciones. Si eres diabético de hipohidrocarbonada, pero eres intolerante a la lactosa, entonces sin lactosa. Tú eres alérgico al pescado, sin pescado. Tú eres hipertenso y tienes sodio concentrado, hiposódica. Entonces, esas observaciones va para cada uno. Y realmente a la hora que tú ves una lista o un pedido de dieta de un paciente hospitalizado o de una sala,
ves muchas variaciones, que tú con sal, tú sin sal, tú con pescado, tú con pollo, tú con carne, y acá con carne vegetal. Resulta que la de acá, que ya tiene 3 meses de ingresada, ya no me quiere comer nada, entonces yo ya le empiezo a variar un poco y a darle lo que le guste un poquito para asegurarme de que coma. Porque el objetivo de una dieta hospitalaria no es lo que tú le prescribes. Sí, eso es importante, pero que se coma. Porque tú puedes estar dándole la prescripción, el plan divino, el paciente hiciste coreografía del plan nutricional, pero resulta que el paciente, tú vas a ver y no tengo hambre, no quiero, no me gusta, no quiero comer. Entonces ahí viene la conflicto. Ahí nos ponemos en conflicto de que lo que tú le prescribes sea realmente lo que se coma, o tú le mandas una hipercalórica, hiperproteica, resulta que le llega el semejante plato porque el paciente necesita full y no come. Entonces él tiene el paciente desnutrido y no come, y tú le mandaste hasta con corazones del pollito dibujado y él no come. Entonces tienes que buscar una vía, tienes que buscar un medio para alimentar. Y ahí entra lo que ustedes están estudiando, que es la nutrición enteral y parenteral. Cuando yo aplico la nutrición enteral, cuando yo aplico la nutrición parenteral. Creo que es la pregunta que me hacías, ¿cuándo es adecuada? No es cuando es adecuada, porque cuando es adecuada tienes un montón de razones. Una nutrición enteral o parenteral tiene que ser oportuna, tiene que ser adecuada para el paciente, dependiendo de sus necesidades, tiene que ser económicamente sustentable. Tú puedes enviar un montón de suplementos, pero no tienen ni para un día. O sea, el paciente no tiene dinero, entonces tienes que ajustarte. Y otra cosa muy común aquí, en el Ecuador no hay muchas fórmulas. Recién están saliendo fórmulas renales de nuevo, que antes tenían. Entonces tienes que jugar con lo que tienes, con lo que hay. A ver, yo necesito un suplemento que sea poco de proteínas, pero no tengo. ¿Qué voy? A los suplementos de niños, que tienen 7 gramos de proteínas por preparación, cuando una normalmente tiene 9 y una para diabético tiene 12. Entonces tú dices, bueno, tengo acá la de niños, le voy a dar la de acá. Entonces ahí tienes que jugar con todo lo que tú tienes para poder armar. Ya me fui de colega. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones que se pueden presentar si las dietas no son elaboradas de acuerdo a los requerimientos energéticos de los pacientes o de acuerdo a la patología de? Bueno, una de las cosas muy comunes, e incluso hay un estudio que se llama El cadáver del closet en un hospital, que es la desnutrición intrahospitalaria. Ese estudio se lo hizo desde 1970 más o menos, que habla sobre los niveles de desnutrición intrahospitalaria. Hay muchas causas de desnutrición intrahospitalaria. Una es el alto requerimiento del paciente, ¿verdad? Que el paciente requiere muchos nutrientes y yo no le estoy aportando todo lo que él requiere, una causa de desnutrición. La pérdida de nutrientes del paciente, que aunque tú lo des, tú le cumples, pero el paciente pierde mucho, o sea que su requerimiento aumenta. La poca cantidad de nutrientes que tú le aportas, ¿sí? Y lo que no absorbe el paciente. Entonces tienes lo que necesita extra, lo que elimina de más, lo que no absorbe y lo que no le aporta, ¿sí? Entonces son las 4 causas de que el paciente se te puede desnutrir. Tú puedes estar dando un plan súper chévere, tú le pones todos los nutrientes de enteral, el vello, el paciente tiene un intestino corto y al paciente no le está absorbiendo todos los nutrientes que requiere, aunque tú se lo estás poniendo, aunque tú se lo estás dando. Otra causa común, no común, pero que también puede suceder. Tú, sonda nasoyeyunal, ¿verdad? Linda la sonda nasoyeyunal en bolo. Entonces estás pasando la alimentación enteral en bolo al yeyuno. Y resulta que te dice el paciente distendido con diarrea. Tienes 2 causas. Una, las pérdidas del paciente porque está haciendo diarreas. 2, tu aporte, tu cálculo calórico está bien, pero el momento que tú le pasas en bolo la alimentación al yeyuno, causa diarreas porque el intestino, el yeyuno, no está hecho para recibir tanto volumen y a tanta velocidad los nutrientes, que aumenta su pérdida y todo lo que tú le aportas va directamente en forma de diarrea al baño. Entonces, ¿qué? Ahí hay un error, tienes que poner por goteo, porque todo lo que va después del estómago tiene yeyuno, duodeno, tiene que ir en goteo.
para que la velocidad permita que se absorba la mayoría de los nutrientes y no tengas una desnutrición por una mala práctica en la forma de administrar y por pérdidas aumentadas por la diarrea que le estás causando por darle directamente en bolo o a gran velocidad a yeyuno. Entonces, esa es una forma en la que tú puedes conseguir que un paciente se te desnutra. Aún existe la desnutrición hospitalaria, aunque tengas 80 nutricionistas alrededor de cada paciente, aunque tú tengas toda nutrición enteral y parenteral, aunque tú tengas institutos que tengan unos CENPES o centros de nutriciones especializados para estos pacientes, sigue existiendo la desnutrición hospitalaria. Todo paciente que llega pierde el apetito. El alto requerimiento de nutrientes porque están hospitalizados hace que también el paciente pierda peso, pierde masa muscular. Entonces, esas son las causas y por eso todavía se encuentra la desnutrición hospitalaria. Existen programas, por ejemplo la ESPEN, la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, tiene un programa que se llama Nutrition Day. El Nutrition Day es un programa que se hace a nivel mundial donde los hospitales se inscriben en este programa y hacen cortes, donde se sube información, ¿verdad? Chin, 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 tengo mi información diaria y te dicen mañana Nutrition Day. Entonces, todos los hospitales simultáneamente suben a unas plataformas información del estado nutricional de los pacientes, de qué cantidad de comida se comen, porque tú tienes un plato del 100%, te come la mitad, entonces tú pones ingesta de alimentos 50%. Valoración global subjetiva, el paciente está en B o en C, entonces tienes un paciente desnutrido o moderadamente desnutrido. Entonces tú subes esa información y se levanta una estadística a nivel mundial y eso todavía nos dice que hay desnutrición hospitalaria. Ese es uno de los estudios que se hace, son súper chéveres, lo pueden averiguar en Nutrition Day. Ecuador sí tiene, me parece que 2 hospitales ingresados en el programa. Me parece que es la Clínica San Francisco de Guayaquil y no sé si es uno de los hospitales de Quito, donde cogen y lanzan esa información y te da la desnutrición hospitalaria, es una de las causas por las que una dieta mal aplicada en un hospital te puede causar. Entonces, y es algo que lo van a encontrar. Hay muchas, ustedes en algún momento van a hacer un internado, van a ver pacientes, van a estar en contacto con estos pacientes y se van a dar cuenta que tú ves al paciente cachetoncito que ingresó y que se va un paciente mucho más delgado. Tal vez se va bien, se va sano, pero tú sabes que hay una deuda calórica con ese paciente y que tú tienes que, ese paciente, hacer un seguimiento porque va a necesitar recuperarse. O los pacientes que ingresan a terapia intensiva, esos pacientes se recuperan en un año aproximadamente. No es que el paciente está desnutrido, le doy par suplementos y ¡pum!, se engordó. No, vas a demorarte un año en recuperar ese paciente. Pero ¿qué es el tipo de recuperación que tú ves? Tal vez el paciente no caminaba, se agitaba, se cansaba o no podía mantenerse de pie por la desnutrición. Tú ves que no sube de peso, pero el paciente se para solo. Ahí tú ya ves que hay un avance nutricional, la independencia, ya se empieza a parar solo. Por eso la valoración global subjetiva es el método internacional que se utiliza para valorar el estado nutricional en un hospital. Porque la BGS te habla de funcionabilidad. Cómo está la funcionabilidad del paciente. Si antes caminaba solo el baño, luego tú lo ves y resulta que camina acompañado. El hecho de que ya no pueda movilizarse, hay algo de desnutrición ahí. Y luego resulta que no es que es en pañal porque ya no se levanta. Ya el paciente está mega desnutrido, ni se diga el peso. No es porque está rota la pierna, sino porque, digamos, vino por hepatitis. Entonces el paciente deambulaba, luego ya no deambula, se cansa rápido. Entonces eso también te da una luz de que el paciente viene con pérdida de peso, viene desnutrido, porque a veces están hinchados, tú no puedes ver pérdida de peso, pero se te cansa. Entonces eso también puede ser un inicio de que el paciente está mal, viene desnutrido. ¿Sí? Vale. La siguiente pregunta es, como ya sabemos, las dietas son en base a los requerimientos y a la patología de cada paciente. Entonces usted en su institución utiliza algún tipo de fórmula y si es así, ¿cuál? Sí, hay 1.000.000 fórmulas que te puedes utilizar para ver el requerimiento calórico del paciente. Tienes Harris Benedict, tienes la mejor, el gold standard es la calorimetría indirecta, que eso es un equipo que aquí no existe, pero sería lo ideal que para pacientes, sobre todo si hay pacientes que están intubados, ¿verdad? No existe, así que está lejos de nuestra realidad. Harris Benedict, necesitas tener la fórmula para estar llenándole edades, ni sé qué, todo de este porte.
y se te hace un poco práctico. Existe una fórmula que es la del pulgar, ¿sí? La fórmula del pulgar, que es de requerimiento por kilo de peso, de 30 a 35, de 20 a 25, de 40 a 45. Cuando tú vas a calcular, hay algo que se llama objetivo nutricional. Tú te planteas varios objetivos. Y esto es importante que lo sepan porque es, de hecho, su clase, nutrición enteral parenteral, que se llama soporte nutricional. El soporte nutricional es cuando tú te planteas un objetivo calórico y tienes tres: soporte, mantenimiento y represión. Soporte nutricional es un aporte calórico de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso, que es un aporte mínimo de calorías, lo suficiente para que el paciente esté nutriéndose con su gasto energético basal sin exceder su cantidad de calorías para aumentar un estrés. ¿Sí? ¿Cuándo y a quién yo le hago soporte? Aquellos pacientes que están complicados, que están intubados, que vienen desnutridos, que vienen en un ayuno bastante prolongado y que yo tengo que ir haciendo progresiones, sobre todo si vienen desnutridos o están complicados, sobre todo inestables. Tienes que esperar que el paciente se estabilice, ya inician alimentación y utiliza de un medio, sea parenteral o enteral, pero para el cálculo tienes soporte. Mantenimiento son aquellos pacientes que ya vienen comiendo desde algún tiempo, vienen bien, no lo quieres mantener, no lo quieres subir o quieres apenas subir de peso, tienes un requerimiento de 30 a 35 kilocalorías, ¿verdad? Por kilo de peso. Eso normalmente son los que utilizamos en pacientes en sala. Y tienes represión de 35, 40 o 40 y más kilocalorías de kilo de peso, aquellos pacientes que vienen desnutridos, que ya pasaron todo el proceso de soporte, mantenimiento y los quieres plan engorde, los quieres subir, los quieres recuperar, o sea que ya le aumentas la cantidad de calorías para kilos de peso del paciente, ¿sí? Si tú en soporte o en mantenimiento encuentras un paciente con una dieta menor a 1200 kilocalorías, relájate, no pasa nada, no porque lo ves delgadito lo vas a tener que dar 2000 kilocalorías de entrada, no, porque puedes complicar al paciente con el síndrome de realimentación. Pero si tú a ese paciente ves que necesita una dieta de 800 kilocalorías, tranquilo, no pasa nada, empieza con eso y él de no comer nada a empezar con 800 kilocalorías va a ir mejorando y en algún momento va a tener que recalcular su requerimiento porque sus condiciones van cambiando. Entonces esas son la fórmula, la técnica del pulgar que se utiliza, es muy utilizada, es bastante segura, se utiliza en terapia intensiva, se utiliza en sala, es del aporte estándar del requerimiento. Kilocalorías por kilo de peso, es la más práctica y va bien, funciona bien, no necesitas andar con la mega fórmula, simplemente con una calculadora, según el ojo clínico, se tienes que afinar mucho el requerimiento y el ojo clínico, no hay como que te sale por peso, por talla, no es una fórmula estándar, sino que tú, las kilocalorías por las que le vas a calcular, depende mucho de tu experiencia. Entonces, bueno, arranquemos con 25 porque el paciente tiene 5 días de ayuno. No le voy a meter 40 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, arranco con 25 por kilo de peso y no le doy el 100%, le doy el 40. Y luego le subo al 60. Luego al 80 y al cuarto día ya él está consumiendo el 100% de las kilocalorías que le calculaste al inicio. Por eso es importante el seguimiento del paciente. Pero eso ya es entrando en materia un poquito más profundo, sobre todo para ver realimentación, ¿sí? Que tienes que ver cuando hay un síndrome de realimentación, ¿sí? Así que técnica del pulgar funciona bien. Como siguiente pregunta tenemos que ¿qué opina usted acerca de que la nutrición enteral y parenteral se haga por profesionales de enfermería? Mira, son los encargados, sí, son personal, siempre y cuando sea enfermera, médico, lo que sea, que sean especialistas, que tengan experiencia, que tengan la experiencia suficiente para darlo. El personal de enfermería es un personal importantísimo en el hospital. No tienen idea y ustedes cuando estén en un hospital van a darse cuenta la capacidad de ellos y el papel indispensable que tiene el personal de enfermería en un hospital. Yo soy pro enfermeras, ¿por qué? Porque con ellos trabajamos directamente. Un médico te deja prescribiendo, pero si la enfermera no lo pone o no lo pone bien, no vale de nada la prescripción médica. El médico deja operando, el paciente sale lindo a la cirugía, pero ¿quién hace los cuidados después de la cirugía? La enfermera. ¿Quiénes son los que se especializan en seguridad del paciente? Las enfermeras. El personal de salud, en general,
Todos tenemos que saber los cuidados de higiene, lavado de manos, desechos, pero ¿quiénes son las que están ahí todo el tiempo? Sabiendo el contacto, la contaminación, el cruce, los que ponen vías, es el personal de enfermería. Entonces, si ellos son el personal capacitado y especializado para hacerlo, son ellos los que tienen que poner. Nosotros tenemos que saber, es más o menos como el manejo de la nutrición parenteral, y eso es una pelea absurda que hay, digo absurda, que quieren nosotros los licenciados de nutrición aplicar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral tiene que ser aplicada por un médico, tiene que ser guiada y dirigida por un médico, porque estás poniendo nutrientes directamente a una vía central. Nosotros tenemos que saberlo, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar al tanto de cómo se hace, qué se hace, tenemos que saberlo, no podemos quedarnos como que eso es de los médicos y allá ellos. No, tenemos que saber, pero algo que va a una vía central, son ellos los que tienen que poner. La parte enteral, la colocación de sondas, al cálculo de alimentación enteral, sí, lo hacemos nosotros, también lo hacen los médicos, porque hay médicos especialistas, nosotros lo manejamos también bastante bien, porque para esto estudiamos, pero quien lo coloca, porque la nutrición enteral, por lo menos en este país, es considerado como una medicación también. ¿Y quiénes son las encargadas de colocar la medicación en un hospital? Personal de enfermería. Ellos llevan el CARDEX. ¿Qué es el CARDEX? Es aquel documento donde te dicen analgan cada 8 horas. Entonces ellas llevan un documento, analgan cada 8 horas y van registrando el CARDEX. Los suplementos enterales también entran en el CARDEX. Digamos que tú eres mi paciente, ¿verdad? Yo ya te evalúo, digo, ok, vas a tomar X suplemento, ¿verdad? Cada 3 horas, te voy a poner cada 3 horas por la mañana, te coloco, tienes que tantos mililitros, tantas preparaciones, yo dejo anotando en la carpeta, licenciada, el paciente tiene que tomar tanto, ya le explico, ella anota en el CARDEX y hace la vigilancia de la entrega y la administración del suplemento. Si no hay nadie de nutrición quien esté pendiente, ellas son las que están pendientes, ¿sí? Pero para mí es importante que ellas lo hagan, pero que lo hagan bien y que se especialicen, ¿sí? Porque la parte de la nutrición enteral y parenteral no es así nomás. La que hay prácticas, lamentablemente, en casi todo el país, no es común encontrar las campanas de preparación de nutrición parenteral. No hay las campanas estériles para preparar, sino que lo hacen en quirófano, lo hacen en áreas cerradas, los mezclan y los ponen. ¿Cuál es la alternativa más sana que puede haber en reemplazo a usar fundas de EVA y esas mezclas? Utilizar bombas y frascos independientes con un catéter central de 3 French de unos 3-4 lúmenes, que son las vías por donde entran. Entonces tú aquí tienes el catéter, ¿verdad? Tienes 3 vías. En esta de aquí te conecto la dextrosa, en esta de aquí te conecto los lípidos, en el de acá te conecto los aminoácidos. Entonces yo te calculo el goteo, dependiendo de tus necesidades, por nutriente. Y bueno, en uno de esos, en la de dextrosa te pongo las vitaminas, los oligoelementos, y ahí te voy mezclando, ¿verdad? Todo se mezcla en la vía central, pero la distribución son en 3 frascos. Esa es una forma práctica para no manipular los nutrientes, la parenteral, no sacar de un lado, meter de otro, sino que directamente conectan a la bomba, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia bomba. Por ejemplo, la dextrosa te sale a 20 gotas por hora. A ti el aminoácido te sale 8, los lípidos te sale a 7. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de las 3 para poder el tiempo, los mililitros de las calorías de cada nutriente vayan acorde a sus necesidades. La parenteral es súper chévere, el cálculo es súper chévere y tienes que aprender a hacerlo de las 2 formas, porque puede ser que al hospital que vayas a trabajar lo manejan por frascos y puede ser que al de acá lo manejan en bolsa de EVA y puede ser que en otro súper chévere resulta que utilizan las tricamerales parenterales, increíble, o las tricamerales o ya listas ya solo para mezclar, no tienes que hacer ninguna, las de estándares. Entonces depende, tienes que aprender a usarlas todas, de calcular todos. Pero sí, el personal de enfermería es la persona encargada de administrar, sí,
nosotros ayudamos a vigilar, tienen que aprender a pasar enteral, porque nosotros damos la indicación al paciente. Si vienes tú con una gastrostomía, yo te enseño a ponértela, yo te enseño a pasar por bolo, que el agua, la temperatura y todo el ángulo del paciente, pero mientras esté hospitalizado, definitivamente son ellas las que están pendientes. Nosotros también, por supuesto, estamos ahí, porque si ves que ya son las 10 de la mañana, y el paciente ya son 10:30, al paciente le tocaba la nutrición a las 10 de la mañana y la enfermera anda como loca correteando con otros médicos, obvio yo se lo voy a pasar. Todavía avisan, dicen, le voy a colocar la nutrición, ya le puse por si acaso. Entonces ellas cogen y están con registro, porque es mi responsabilidad estar pendiente del paciente, sobre todo cuando hay nutrición enteral y parenteral, ¿sí? Y por último, ¿qué recomienda usted para que la nutrición enteral y parenteral se haga de una correcta forma? Cuando yo les decía hablar de correcta forma, hay que ver qué hablamos con correcto, ¿sí? Porque puede ser correcta forma al momento de administrar, correcta forma al momento de calcular, correcta fórmula al momento de cuando yo empiezo a poner nutrición enteral y parenteral. Entonces son muchas cosas que podemos hablar correcto. Si es correcta forma para administrar, hay medios estériles, descartando lo que hay que descartar, no reutilizar, ¿verdad? Los tiempos, el personal de enfermería mide siempre tiempos, qué fecha le pusieron el catéter, qué fecha le pusieron la sonda, ellas son las que están pendientes siempre de eso, nosotros también tenemos que estar pendientes. ¿Cómo hago yo la mezcla de nutrición parenteral? Hay lo que yo les decía, que es preferiblemente hacer por frascos y no en bolsa de EVA, para poder, ya que no tenemos la campana de mezclas, pero en todo caso depende de las condiciones de cada institución. ¿Cómo calcular? Personal que sepa, ¿sí? Capacitarse. Si tú no sabes calcular, no te metas, ¿sí? Porque puedes hacer daño. Si no sabes, dilo, no, yo no sé calcular parenteral, busquen a alguien que sabe. Entonces vas con alguien que sepa, alguien que sea estudiado, alguien que sea capacitado. Si es el asunto del enteral, también. O sea, si sabes manejar nutrición enteral, listo, ponte a hacerlo, pero si no, no te metas, porque el que mucho ayuda sale mal parado. Entonces, si tú por bien hacer quieres hacerlo, porque tú una vez crees que lo aprendiste y no lo practicas, esto es de mucha práctica. Si tú no lo practicas, esto es puro número. Si no lo practicas constantemente, te olvidas. Entonces, es cuestión de agarrar de nuevo el ritmo, hacer cálculos para poder continuar con la práctica. Aquí esto es mucha práctica, mucho clínico. Y el momento, los tiempos. Que alguien a sí mismo, que sepa, que tenga conocimiento, que por favor escuchen cuando alguien diga, iniciemos con nutrición enteral. Si tienen un paciente, siempre les cuento ese caso porque a mí me marcó tanto. Una vez en el hospital, un muchacho que lamentablemente murió, llega con mala absorción, ¿verdad? Yo hablo con la doctora, es mala absorción, pongámosle, tenía ya 5 meses con diarrea, el paciente vino ya desnutrido, doctora, iniciemos parenteral. No, porque sí está comiendo. ¿Qué estaba comiendo? 2 cucharadas. Eso era el que estaba comiendo. Doctora, no come lo suficiente, pongámosle parenteral. La nutrición enteral lo va a distender y va a continuar con diarrea. Oídos sordos para mí, no me hicieron caso, yo me tuve que ir, lamentablemente, estaba haciendo un diplomado, me fui, regresé a los 4 días, llego, doctora, por favor, pongámosle parenteral, el paciente no ha comido, ha bajado de peso. Bueno, está bien, se dieron a mi insistencia, yo ya le había hecho el cálculo junto con la médico intensivista, se le hizo el cálculo, al momento que iban a poner la parenteral resulta que las plaquetas estaban demasiado bajas. No se le pudo colocar la parenteral porque el día que le iban a colocar la parenteral tenía las plaquetas tan bajas que hizo una hemorragia y murió. Murió antes de que se le pudo colocar la parenteral. No sabemos si con la nutrición parenteral pudo haber sobrevivido, pudo haber mejorado. No sabemos exactamente la causa de su condición médica, de su diarrea, porque eran unas diarreas crónicas de más de 5 meses. Tal vez sospechaban de un cáncer, de un cáncer que le hacía retroperitoneal, que le hacía ese cuadro clínico. No se pudo averiguar porque el paciente se murió antes. Tal vez si hubiera se hubiera hecho caso desde el inicio, poner la parenteral, cuando el paciente caminaba solo, el paciente iba al baño, estaba desnutrido, sí, pero tenía independencia, se movía, algo comía, tenía más ánimo, estaba en mejores condiciones, tal vez las plaquetas estaban mejor,
De hecho, sí estaba mejor, llegó a tener plaquetas de 2, o sea, estaba muy mal el paciente. Estaba mucho mejor al inicio, tal vez hubiera podido resistir, o no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero se intentó poner muy tarde, fue demasiado tarde cuando se pensó de que nutricionalmente al paciente había que hacer algo. Se hizo el intento de darle suplementos, vía enteral, pero no era suficiente, y ahí es cuando yo les digo las causas de desnutrición. La pérdida de él eran tan grandes que no completaba lo que necesitaba. Él no tenía apetito y nuestro aporte no era el suficiente para lo que él requería. Entonces él perdía mucho, su cuerpo necesitaba demasiado y yo no le podía dar el aporte suficiente porque su condición médica no me lo permitía. Tenía que irme por otra alternativa y la alternativa era la nutrición parenteral. Entonces tú con estos pacientes tienes que tomar decisiones y por eso es importante que capacítense, estudien, no se queden ahí. Siempre estudien porque esto es de actualización. Entonces, si tú conoces, sabes, que has tenido algo de experiencia o si no tienes experiencia, mira, todo lo que tú ves te sirve de experiencia. Entonces, esto, tal vez las condiciones del paciente hubieran sido otra cosa. La tragedia social atrás era más terrible todavía, porque ya antes de morir se enteró que iba a ser papá otra vez. Entonces fue todo tan, que fue mi cumpleaños, o sea, fue todo tan duro, fue una tragedia tan fea, porque a todos nos afectó, porque estábamos muy comprometidos con el paciente. Y lo más frustrante de todo, más que todo lo que sucedió, lo frustrante es que si nos hubieran hecho caso no sabemos si la cosa hubiera cambiado. Entonces, después de eso, si nosotros sugeríamos parenteral, nos hacían caso, porque quedó una experiencia, pero quedó un antecedente. Este chico, Marcos se llamaba, quedó de antecedente de que la nutrición hay que tomar en cuenta desde el principio y que no hay que tenerle miedo a la nutrición parenteral. Ya se usa nutrición parenteral como nutrición complementaria. Sí, ya se utiliza, por eso ya existe la nutrición periférica, parenteral periférica. La tiene cierta marca, no puedo decir marcas, pero la tiene cierta marca, que tú tienes al paciente, le pones parenteral y ya está. O cuando tienes necesidades o requerimientos de proteínas extras, le pones proteínas de aminoácidos al paciente, solo aminoácidos. Porque dextrosa le ponen todo el tiempo por la vía periférica, pero los aminoácidos ya le puedes poner tú como complemento. O sea que cada vez de esto hay cosas nuevas y hay cosas interesantes, por eso les digo, mientras más se actualicen es mucho mejor, porque cada vez hay mejores estudios y es más amistosa la nutrición parenteral. Claro que con sus cuidados, pues porque es una vía de acceso central que le pueden estar metiendo bacterias que da miedo y el paciente se te muere de una septicemia. Pero eso ya son más cuidados de enfermería, ¿sí? Que son las personas que se encargan de colocar la parenteral y la enteral. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Le damos.